Dios nos ha llamado en esta hora, y vamos a seguir desatando esta palabra para nuestro tiempo, para nuestras generaciones. Lo que Dios está haciendo, lo que el Padre en su infinita voluntad está desatando para usted. Saludamos también a Elsa Carvajal, Jorge Alexander Acosta, todos los que ya están allí conectados. Rápidamente, si usted estuvo esta mañana conectado, tú no diste salud para maldición. Hay un relevo generacional. Entiendo que no hay que imponerle a nuestros hijos nuestros sueños, pero sí hay que declararle nuestros sueños, y alguno lo tomará y lo convertirá en visión. Así que no sé en qué áreas quieres que oremos. Quiero que escribas allí rápidamente en los comentarios. Quiero orar por tus hijos, por tus generaciones. Quiero bendecir a tus generaciones. Esta generación que va a recibir una herencia, que va a recibir una bendición. Así que rápidamente al final de esta enseñanza voy a estar orando por tus generaciones. Voy a estar atento a orar por tus retoños, por tus renuevos, por tus hijos. Porque aquellos que dijeron, nuestros hijos van a sufrir, esto se está poniendo feo, se está poniendo peor, resulta que dio la vuelta al asunto, y parece ser que los mayores de edad son los que están llevando la peor parte de lo que está sucediendo, parecido a lo que pasó cuando iban a conquistar la tierra prometida, donde ellos decían que los niños eran los que iban a sufrir, y resulta que los menores de 20 años fueron los que entraron a la tierra. Los niños, los menores, los jóvenes entraron, y los mayores murieron a la incredulidad. Por la incredulidad quedaron postrados en el desierto. Hay una nueva generación sin duda que se está levantando, y es la que quiero bendecir hoy. Anote su nombre, el nombre de su hijo, porque quiero desatar una bendición generacional, porque tus hijos se van a levantar a poseer. Dice la palabra que ellos poseerán las puertas de nuestros enemigos. Son nuestros hijos los que van a encargarse de tomar esta bendición. Y quizás el enemigo ha querido levantarse contra tu generación y nos ha querido como que olvidar a nuestros niños. Ellos no son el presente, no son el futuro, perdón, de la iglesia ni de usted. Son nuestro presente. Hay gente que dice, sí, ellos son nuestro futuro. No, son nuestro presente, y ellos van a marcar la diferencia. Es en el avivamiento de los últimos tiempos que nuestros hijos serán levantados. Es la profecía de Joel. Oremos rápidamente, que estoy que me predico en esta hora. Padre, en esta hora de la tarde, casi de la noche, que esta palabra de bendición generacional marque nuestras vidas en esta tarde, en esta noche, y que nos bendiga, y que entendamos el propósito y el poder de las generaciones. Dios amado del cielo, en el nombre de Jesús. Padre, hay personas que ya están anotando el nombre de sus hijos. Aún no importa que tu hijo todavía no esté caminando en el Señor, hay una palabra sobre él, sobre ella. Usted que me está escuchando, gente que consagraron a sus hijos desde el vientre, juntos, que usted y sus hijos verán la gloria del Señor, alabarán al Rey eterno, al Todopoderoso. Así que está escribiendo, hay padres que están escribiendo el nombre de sus hijos que fueron consagrados desde el vientre. Juntos tú y ellos marcarán la diferencia. Y esto es lo que te voy a enseñar, el poder de las generaciones. Estamos hablando del cuidado de las generaciones. Allí en casa, rápidamente, el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28-29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Son estos días donde Dios va a derramar de su espíritu en varias manifestaciones sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los niños. Esto va a ser algo maravilloso. Decíamos, voy a hacer rápidamente un recuento y entramos, que somos responsables de las nuevas generaciones, que somos llamados a caminar con ellos y darle ejemplo de compromiso y de santidad. En la palabra nos llama a que hoy más que nunca los ministerios maduros, la gente madura, necesita impartir, formar y enseñar y ministrar, entrenar, capacitar y dar ejemplo de vida santa comprometida a la juventud, a nuestros hijos, a la gente que estamos forjando tanto en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la empresa como en el ministerio.
jóvenes y ancianos, un equipo que va a hacer que se desate y se derrame el Espíritu Santo de una forma gloriosa y extraordinaria. Joel tiene una visión donde él ve a los jóvenes y a los ancianos que están recibiendo impartición sobrenatural. Los jóvenes y los ancianos decían que deben estar más unidos que nunca y trabajar juntos. Los jóvenes sin acusar a los ancianos sin menospreciar a los jóvenes. Los ancianos, decíamos, son llamados a tener sueños y los jóvenes son llamados a tener visiones. Mire que no dice que los ancianos tendrán visiones y los jóvenes sueños. No, Señor. Dice que son los ancianos los que tienen sueños y los jóvenes los que tienen visiones. Y escuche, anote rápido si no lo anotó esta mañana. Los ancianos, el sueño de los ancianos se convierte en la visión para los jóvenes. Otra vez se lo voy a decir. El sueño de los ancianos se convierte en visión para los jóvenes. Los ancianos duermen, pero aún así Dios les seguirá usando por medio de los sueños. No es solo dormir solamente, sino soñar las visiones, los sueños de Dios y transmitírselo a los jóvenes. Los jóvenes son llamados a estar despiertos para poder tener visiones de Dios. Satanás va a tratar de rivalizar entre ancianos y jóvenes para que el anciano no imparta su sabiduría y para que el joven sea rebelde. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos en humildad, crecer juntos. Yo decía en esta mañana que nosotros necesitamos la visión del joven. El joven necesita el sueño del anciano para que juntos puedan transmitir una visión. Dice en Hechos 5 del 6 al 10, si usted lee la historia de la muerte de Ananías y Zafira, que levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Habían apóstoles, habían discípulos, gente formada y madura, pero fueron los jóvenes los que sacaron a estos muertos. Esto es tremendo. No fueron los ancianos, fueron los jóvenes los que los sacaron. La palabra griega para envolver viene de una palabra que es sustelo, y sustelo significa, escúcheme bien, contraer, estrechar, apretar y acortar el tiempo. Gloria al Señor. O sea que los jóvenes son llamados a levantarse y a acortar los tiempos para la promesa. Esta mañana mientras predicaba, alguien estaba conectado en el Espíritu. Terminamos de predicar allá en Barranquilla. Mi hermana me mandó un video en Facebook, en WhatsApp, y mostraba a un niño predicando sobre la segunda venida del Señor. Un niño hablando de tiempo de arrepentimiento. Era un niño y me decía: ahí está el cumplimiento de lo que tú estás predicando. Y así es, la señal clara de la venida de nuestro Señor es cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, sobre los niños. Ellos van a profetizar. Los jóvenes son los llamados a levantarse y a cortar los tiempos. Cuando ellos se levanten, entonces levantemos nuestra cabeza, porque la redención se acerca. Los jóvenes son llamados a sacar lo que está muerto: la religiosidad, la fe muerta, la esperanza muerta, la visión muerta, la santidad muerta, la pasión muerta. Los jóvenes son llamados a sepultar todo aquello que está muerto para que no se vuelva a levantar en medio de la iglesia. Los jóvenes, decía, tienen pasión, tienen fuego. La iglesia debe caminar tanto la sabiduría, la experiencia con el fuego y la pasión de la juventud. Se necesita madurez, pero también se necesita creatividad, se necesita la fuerza. Yo decía esta mañana, y alguno me entendió, cómo usted identifica un negocio, un lugar donde hay solamente gente vieja, perdón la expresión. Usted llega a un negocio y encuentra frasquitos, encuentran cositas extrañas, cosas antiguas y viejas, y usted dice: este negocio es como de una persona mayor de edad. Una vez, creo que con mi esposa, debe acordarse, fuimos a un lugar y ya había frasquitos y cosas, y yo dije: aquí seguramente hay una persona mayor. Cuando nos atendió era un señor como de 80 años a la orden, y yo dije: wow, no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque falta la frescura del joven. Me imagino a veces las personas mayores son tercas a la impartición de los jóvenes son tercos a la impartición también del anciano. Necesitamos que las dos generaciones se levanten. Ahora, usted y yo debemos entender que la edad
de las causas perdidas, de las caminatas, de las largas marchas, de las revoluciones, de las transformaciones. Es la edad de los jóvenes. Dios nos llama a despertar a una nueva generación. Que los jóvenes se levanten, que los jóvenes puedan llevar con su vigor, su dinamismo y su fuego la pasión y los sueños de Dios. Hablaba esta mañana y veía el caso de Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Murió Salomón y Roboam entra a ser el rey. Pero algo pasa. Si usted lee en Primera de Reyes, en el capítulo 12, esto es tremendo. Primera de Reyes, capítulo 12, en el verso Primera de Reyes, capítulo 12, verso del 1 al 15. Rápidamente ubíquese allí. Dice que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Y vino pues Jeroboam a toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú ahora disminuye tu algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Ahora escuche que dice que eran los ancianos, pero era el pueblo, porque los ancianos es la voz del pueblo, la voz de la experiencia. Dice que el pueblo se fue, pero los ancianos, ellos representan al pueblo. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes, escuche, que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me han hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre les cargó de pesado yugo, yo añadiré a ustedes yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí el 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente diciendo: el consejo, el pueblo eran los ancianos, el consejo que los ancianos les habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre les castigó con azotes, mas yo les castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Escuche otra vez: el pueblo eran los ancianos representan al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte nosotros tenemos con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Esto no gustó al pueblo. Roboam escuchó el mal consejo de los jóvenes. Era la fuerza, era el dinamismo, era la creatividad, pero al lado estaba la sapiencia, la sabiduría. No escuchó el consejo, y esto afectó gravemente el reinado de Roboam, producto de que no unieron su fuerza. Escúcheme por favor, es el tiempo de unir la fuerza, la sabiduría, la sapiencia del anciano, del joven, del padre con el hijo, del abuelo con el nieto, del líder con el que viene en formación. Esto es algo tremendo. A veces nos olvidamos del que viene a nuestro lado, del que estamos preparando, de la generación que se está levantando.
Elí, decíamos esta mañana y lo amplío un poco más, en Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 27. Primera de Samuel, verso 27. Elí es el ocaso de un sueño. Elí es el ocaso de un sueño ya que estaba muriendo. Primera de Samuel 2, 27. Rápidamente nos ubicamos allí. Quiero leer esta parte y entraremos a analizar esta parte de la historia. Dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas para los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, escúcheme, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo. El brazo son sus hijos, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Escúcheme, esto es tremendo. No haya anciano. ¿Por qué? Porque él no honró la ancianidad, la experiencia. No enseñó a Ofni y Fines lo que era el sacerdocio y el servicio a Dios. No los enseñó a amar la santidad. Se olvidó de estas generaciones, y esta generación que venían con Elí eran las que iban a mantener el candelabro encendido. Alguien puede acá rápidamente. Esto, lo que es el menorá del candelabro, debía permanecer, nunca debía apagarse en la iglesia. La iglesia es el candelabro. La Biblia lo habla como el candelabro, representa el candelabro. El candelabro nunca debe apagarse. Por eso siempre debe haber sacerdote. Y Dios estaba preocupado porque el candelabro se iba a apagar. No había quien mantuviera encendido. Y debía ser la generación de Elí. Ofni y Fines eran los sucesores, pero él no le transmitió su sueño. Él entró a un sueño físico, a un sueño espiritual. No les habló sueño. Por esto ellos no tuvieron visión de reino ni de sacerdocio. Por eso se fueron detrás de los pecados sexuales. Estuvieron con las mujeres, se comían lo mejor y la gente hablaba mal de ellos. Él no hacía nada por detenerlos, y Dios estaba preocupado. Usted, padre que me escucha, la mejor forma de ayudar a nuestros hijos, de velar por nuestros hijos, no es darle todo lo que ellos quieran, es transmitirle el sueño de Dios, la pasión que Dios sembró en nuestros corazones. A veces queremos que nuestros hijos sean lo mejor, pero no les transmitimos sueño para que ellos tengan visión. No les hablamos de santidad para que ellos tengan pureza. Nos conformamos con lo que ellos hacen. Hoy la tecnología los absorbe. Hoy el mundo los está absorbiendo. Estamos preocupados más por nuestro tiempo, por el tiempo de ellos, la generación que se está levantando. Por eso les decía rápido, usted puede escribir por su hijo, ponga una petición allí, porque voy a orar al final por tu generación. Se va a romper toda atadura del enemigo, porque Dios va a permitir que usted, padre, transmita el sueño a su hijo. El sueño en la mente de su hijo se va a convertir en una visión. El sueño en la mente de un líder se va a convertir en una visión. Yo hablaba y recordaba de un empresario grande en Bucaramanga que murió y dejó muchas cosas. Usted sabrá quién es si me está entendiendo. Este hombre solamente se preocupó por amasar fortunas. No le enseñó a sus hijos lo que era herencia, lo que era sucesión. Solamente se dedicó a amasar fortuna. Murió él. Allí se detuvo un sueño y se detuvo una visión. Los
hijos despilfarraron todo lo que el padre dejó. Se perdió una gran fortuna. ¿Por qué? Porque solamente se pensó, ¿quién me va a reemplazar? No se trata de reemplazo, se trata de herencia. Gracias por su amén. Diga conmigo, se trata de herencia, no se trata de reemplazo. Por eso dejó a sus hijos vivir como ellos quisieron, y una gran fortuna se perdió. No permitas que una gran herencia espiritual se pierda, que una gran empresa que estás levantando se pierda por falta de enseñar sueño. Gente que dice, ¿cómo le hubiera querido transmitir a mis hijos lo que había en mi corazón? Nunca le hablamos de nuestro sueño. Por lo tanto, el sueño murió, la visión murió. Elí era un hombre que murió bajo esa proyección de sueño. Se quedó allí, y ahora Dios lanzó una sentencia sobre Elí, y la sentencia era: cortaré tu brazo. El sostenimiento era su herencia, y aún se fue y dijo: no habrán más ancianos, porque ustedes, los ancianos de esta casa, no supieron mantener la visión. Esto es tremendo, de la casa. Escuche rápidamente, Primera de Samuel, capítulo 4, verso 15 al 18. Mire lo que dice. Primera de Samuel 4:15. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Sueño, se perdió la visión, no podía ver, no había nada. Por eso Dios tiene que llamar al profeta Samuel. En Primera de Samuel 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gracias por su amén. Dice que no había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión? Porque un hombre se durmió, un hombre quedó en su sueño y no transmitió visión. No había visión en la casa del Señor, no había visión en ese tiempo. Alguien tiene que despertarse en esta noche, que haya visión. No puede ser que la iglesia, que la empresa, que tu ministerio quede sin visión. Dice que Elí ahora tenía sueño, que Elí ahora estaba en sueño. Es lo que estoy viendo yo en esta historia de Primera de Samuel 4:15. Elí era de 98 años y se habían oscurecido, de modo que no podía ver, no había visión, de modo que no podía ver. Verso 16, dijo después aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fine fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Murió Ofni y Fine, murió el sueño, murió la visión, pero Dios estaba guardando la lámpara. Dios estaba tomando un sacerdote llamado Samuel. Dios iba a levantar un nuevo hombre visionario, un hombre de visión, un hombre que estuviera despierto a la voz de Dios. Dice el verso 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla. Estaba pesado, el sueño lo tenía gordo, pesado. Cayó de atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Esta cuarentena no es para estar durmiendo. Dice que eran 40 años que había juzgado a Israel, 40 años de sueño. Hay gente que ha tomado esta cuarentena para dormir, para relajarse. Es el tiempo de transmitir un sueño y una visión. Él estaba gordo, estaba pesado, echó para atrás, se desnucó y murió. Y allí murió una visión para una casa. Yo declaro en esta hora, alguien que tome esta palabra: no va a morir la visión para tu casa, para tu ministerio, ni para tu empresa. Dios se ha levantado, Dios ha tomado sacerdote de tu casa. Gracias por su amén. Dios hoy dice: he tomado sacerdote de tu casa. No faltará hombre y mujer de tu casa que esté delante de mi presencia todos los días. Alguien que dé gloria al Señor. Es hora de transmitir sueño a nuestros hijos. Pastores, líderes, hora de transmitir sueño ministerial, que el sueño de Dios sea transmitido para que los jóvenes lo convirtieran en visión. Yo decía esta mañana, no pudiéramos estar transmitiendo aquí hoy si estos chicos no estuvieran aquí en esta hora llevando todo esto. Yo estuviera hecho un 8, un 16, un 32. ¿Qué más? 48. Pero
Gracias a Dios. Alguien, ustedes que están aquí, denle un aplauso al Señor allá en casa por los jóvenes, por la nueva generación que se levanta. Una nueva generación santa que se está levantando. Dios va a bendecir tus generaciones. Cuando Cristo venga, Él va a encontrarse dos generaciones. Jeremías 31:13 dice: los muchachos bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Gracias por su amén. Los jóvenes y los viejos danzarán juntamente. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría. Jeremías vio al joven y al anciano danzando juntamente. Es el tiempo en que dos generaciones van a caminar. Yo decía esto: tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar las dos generaciones de la mano. Si quiero ver la manifestación de Dios, decía, no podía haber un Josué si no caminaba al lado de Moisés. Moisés no preparó Moisés, Moisés preparó Josué. Elías no preparó Elías, sino Eliseos. Pablo no preparó Pablo, sino Timoteo. Caminaron juntos por un tiempo, pero estaban preparando un sucesor. Dios está levantando herederos y sucesores en este tiempo. Por eso es necesario transmitir sueño para que ellos lo conviertan en visión. Y creo que hay gente en esta hora que me está escuchando, que están entendiendo el despertar de Dios, el llamado de Dios. Hemos visto en generación tras generación el llamado de Dios. Dios está llamando a una generación. Mire que Dios es generacional. Cuando Dios le habla a alguien, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 generaciones, siempre he dicho esto. Y al que le está hablando 4 generaciones. Más o menos son 4 generaciones. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una generación constituye varios periodos de tiempo en el compendio bíblico. La definición es: generación, cuerpo de seres que constituyen un solo paso o etapa. Y esto se puede dividir en muchas maneras. Una generación puede ser desde su nacimiento hasta su muerte. Una generación puede ser desde el nacimiento hasta el nacimiento del Hijo, donde el Hijo proyecta sueño y visión. Ahora, cuando Cristo venga, voy a terminar con esto porque voy a rematar con una palabra que di hace algún tiempo. Cuando Cristo venga, Él vendrá, decía yo una vez, coronado sobre 2 generaciones. Gracias por su amén. Cristo viene coronado sobre 2 generaciones. Una nación tiene gobierno, tiene estructura, implementa leyes, tiene embajadores. Y la iglesia ha sido más una novia que otra cosa. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos la nación de Dios. Y cada nación lleva dentro una generación. Ahora, dije que Cristo cuando venga viene coronado sobre 2 generaciones. Hay gente que habla y dice Cristo viene, pero están las 2 generaciones. Está el anciano, la sabiduría, el joven preparado. Cuando yo vea el derramar de Dios, del Espíritu, vea a los jóvenes, a los niños, a los ancianos danzando, todos juntos profetizando, el tiempo está cerca. Cada vez que yo veo a estos jóvenes sirviendo, yo digo Cristo está cerca, ¿cierto? Cuando yo veo al pastorales enseñando, cuando veo jóvenes ministrando, esto me habla de la venida de Cristo, porque los jóvenes están apresurando y acortando los tiempos. Escuche esto, Lucas 19:28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Verso 29 de Lucas 19 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de frente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado. Un pollino atado, escuche esto, guárdelo allí, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Pollino o burrito, como dicen algunas tradiciones. El pollino es el hijo del asno o la asna. Es decir, el pollino es la cría del asno. Y nos están adiestrando para llevar gente. Nadie se ha montado encima de él todavía.
quiere decir que estaba en estado salvaje el pollino. No es fácil montarse usted, escúcheme, en un animal que no ha sido domado, que nadie lo ha montado. No es fácil montarse en ese pollino. Estaba en estado salvaje, pero el Señor dijo: desatarlo y traerlo. Verso 31 dice: y si alguien pregunta por qué lo desatáis, responderán así: porque el Señor lo necesita. Ahora bien, escuche esto. Aquí veo una cosa, que el Señor va a conseguir lo que necesita para entrar como rey a Jerusalén, para entronarse en el mundo. Él lo va a hacer de todas las formas. Ahora, Jesús dice: desátenlo y tráiganlo. Entonces, número 1, vemos que hay un pollino. Número 2, que el pollino está atado. Número 3, que el pollino no es diestro, está en estado salvaje. Y número 4, que el Señor lo necesita. Otra vez, rápido, diga conmigo. Número 1, hay un pollino. Número 2, el pollino está atado. Número 3, el pollino no es diestro, está en estado salvaje. Número 4, aunque no es diestro, el Señor lo necesita. Así que algo tremendo. En Zacarías capítulo 9, rápido, por favor, entra la profecía. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dice que viene coronado sobre 2 animales. Voy aquí a romper tradiciones, pensamientos tradicionales. No dice que venía solo en un pollino, dice que viene coronado, dice Zacarías, sobre un asno y un pollino. 2 animales, son 2 de un distinto periodo. Asno y pollino representan 2 generaciones, la del asno y la del pollino. Zacarías dijo que él viene coronado. Yo estoy viendo un asno, pero aquí también veo un pollino. Hace la diferencia, asno y pollino. Esto me muestra que el Señor viene coronado sobre 2 generaciones. Escuche rápido. Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Otra vez, hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Escuche, subraye esta expresión: traédmelos. No está diciendo tráiganme uno, sino 2, traédmelos. Está hablando del pollino y del asno. Versículo 3 de Mateo 21 dice: y si alguien les dijere algo, digan: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y los discípulos fueron, verso 6 dice, hicieron como Jesús les mandó. Mateo 21:6. Versículo 7 dice: y trajeron el asna y el pollino. ¿Cuántos trajo? ¿Qué trajeron? El asna y el pollino. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? La tradición. Un pollino, un burrito. Pero aquí me dice que eran 2 animales en distintos periodos. Note que el Señor viene cabalgando sobre un asna y sobre un pollino. ¿Te imaginas esto? Esto es algo tremendo. Lo hemos leído muchas veces, quizás no lo habíamos captado, pero el Señor me muestra aquí que va a venir montado en un asna y también en un pollino. El pollino es mucho más pequeño, es un burrito. ¿Cómo se explica esto? Esto es tremendo, vamos rápidamente. En el verso 10 me muestra cómo el Señor entra coronado en la ciudad de Jerusalén. 2 generaciones, el asna y el pollino. Marcos 11:1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y dijo: id a la aldea que está enfrente, y luego que entréis hallaréis un pollino atado. Ahora, escuchen, Mateo vio 2, pero Mateo, todo su libro está mirando el dominio apostólico de Jesús. Mateo vio 2, siempre hablaba del reino del Rey de Reyes. Lucas y Marcos solamente vio un pollino. Voy a hablar de hermenéutica. En hermenéutica, la ley de la recurrencia en la Biblia establece que cuando Dios quiere enfatizar algo, lo repite 2 veces. Entonces, atendamos al pollino por un momento. Tiene una implicación fuerte. Dijo que hallarán un pollino atado y enfatiza que
el hombre no había montado. ¿Sabe por qué? Hay algo tremendo aquí. El Señor dijo: desátenlo y tráiganlo. El pollino representa a la generación nueva, no diestra, que se está levantando. Es la generación que hay que desatar. Gracias por su amén. Nosotros con nuestra oración, los líderes, los padres, con nuestra oración, vamos a desatar a nuestros hijos, nuestros pollinos. Yo no sé si usted lo está tomando, tómelo metafóricamente. Desatarlo. ¿A quién? A la generación más joven hay que desatarla. Gracias a Dios que en este tiempo Dios está desatando jóvenes. Usted, papá y mamá que me está escuchando, es el tiempo en donde Dios va a desatar todo, que va a quitar toda atadura en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Van a ver una gloria tremenda. Toda droga, todo alcoholismo, todo lo que quiera atar a nuestros jóvenes va a ser quitado. Dice en el verso 4 que fueron y hallaron al pollino atado, y dice que lo desataron. Ellos no podían hacerlo si no lo desataban. Cuando usted ve ahora Jesús entra en ese lugar, dice que acomodan todo para que Él entre a la ciudad. Mateo lo ve de esa forma rápidamente. En Mateo 21 dice en el verso 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Jesús venía encima del asno, el pollino venía abajo. El pollino no podía moverse si el asna, que era la madre, no iba con él. El pollino avanza si ve experiencia, si ve confianza a su lado. Era el asna que permitía que el pollino andara. Jesús no se montó sobre el pollino, Jesús se montó sobre el asna. El pollino iba abajo. Me imagino que los pies de Jesús iban recostados al pollino. Por eso esto causó revuelo entre la gente. La gente estaba asombrada. ¿Qué fue el asombro de la gente? Ver a Jesús entrar en un asna y un pollino. Gracias por su amén. Dos generaciones. Jerusalén representa la iglesia. Cuando Jesús comience a manifestarse, va a ser en dos generaciones. Va a ser sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gracias por su amén. Pero es el tiempo de desatar. Jesús dio una orden: desaten a la nueva generación. Que el asna y el pollino entren. Que los dos posean la herencia y la bendición. Es hora de transmitir nuestros sueños, el sueño de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Si estamos preparando el escenario para la venida del Señor, es necesario que dos generaciones caminen de la mano. Dos generaciones. Dios es un Dios generacional. Jesús enseñó con el asna y el pollino que si Él va a ser coronado en gloria y va a ser aplaudido, necesita el asna y el pollino. Necesita la generación vieja y la generación nueva. No sé si sonó bien vieja. A nadie le gusta que le digan viejo, pero estoy hablando de experiencia, no de edad. Estoy hablando de madurez. Vamos a preparar el escenario para la venida del Señor. Jesús dijo: necesito también el pollino, desátenlo, porque ahora no está diestro. Gracias por su amén. Pero va a estar diestro algún día. Algún día va a ser montado como el asno. Necesita ser domado, necesita ser entrenado. Jesús, al entrar a esta ciudad de Jerusalén, bajo estas dos proyecciones, dio una gran enseñanza. No la entendió el sacerdote Elí. Elí se quedó con su sueño. No la entendió Roboam. Roboam solamente se quedó en el consejo de los jóvenes. No entendió. Samuel sí escuchó la voz de Dios. Mantuvo el candelabro encendido. Es hora de mantener el fuego de Dios encendido en tu casa, en tu ministerio, en tu empresa. No permitas que se apague la llama. Se necesita el buey viejo, decía esta mañana, y el buey joven para arar juntos. Se necesita el asna y el pollino. Se necesita el anciano, se necesita el joven, se necesita el viejo, se necesita el muchacho. Son los dos que Jeremías vio danzando delante de la presencia del Señor. Hay una orden de Dios
y es generacional. Desaten esta generación, que sea libre esta generación, que esta generación se vuelva diestra para el Señor. Rápidamente quiero orar. Hay gente que está allí conectada. Deje su petición rápido por tu generación. Quiero tomar este tiempo, quiero cortar aquí, porque quiero orar por tus generaciones. Quiero orar por tus pollinos. Quiero orar por tus hijos, por tu relevo ministerial y empresarial. Que un sueño traiga visión. Que no muera tu sueño. Pastor, líder, empresario, hombre de casa, sacerdote. Que no muera tu visión. Desaten al pollino. Déjenlo ir, que él un día va a ser diestro. Hoy no es diestro, hoy comete errores, pero el Señor lo necesita. Oh, Jamasoca Tarraba. Oh, Espíritu Santo. Quiero orar rápido por tu petición. Marta Vega Hernández dice: André y Laura fueron consagradas desde el vientre. Así es, Marta. Son hijas de bendición, son chicas de bendición, Marta. Dios lo hará. Que se desaten tus relevos generacionales, tus sucesores. Fueron consagrados, gente que fue consagrada desde el vientre. Un día decía, gente aún, hijos que le pusieron nombres bíblicos y proféticos, y hoy no sirven al Señor. Y se ha creado una mala atmósfera y han dicho: no le pongas ese nombre porque se vuelven más rebeldes. Es el enemigo que quiere detener el propósito. Hay un destino con tu nombre. Hay un propósito con tu nombre, con tus hijos. Y ve, hoy se desatan a tus hijos para esta generación. Desatad al pollino. No es diestro, pero un día será diestro. Hay que entrenarlo. El asna iba enseñándole el paso al pollino a la entrada triunfal a Jerusalén. Oh, yo siento la presencia. Tenía que hacerlo el sacerdote Elí. Tenía que hacerlo Roboán con el pueblo. Tenían que transmitirlo a las generaciones. Por eso fueron los jóvenes los que se encargaron al lado. Ahí estaba la orden de los apóstoles. El apóstol le dijo: saquen. Pero la orden fue apostólica y los jóvenes obedecieron. Se necesita. Ana Belén, bendigo a Ana María y a Omar Santiago. Bendigo a tus hijos, Ana Belén, y a los hijos de tus hijos. Se desatan tus generaciones, Celina, Edwin, en el nombre de Jesús. Camilo y Juliana, desatados. Melissa, te bendigo a ti, tu familia en Barranquilla, en Montería. Ramiro Rodríguez, Charit y Josué, Angelina Caballero, Emanuel y Diana Olave, a los pies del Señor. Angelina, tus hijos fueron consagrados para el Señor. Toda tu casa, desde el niño, recibieron promesa. Hoy declaro que son desatados tus hijos, tus sobrinos, todos los que están al lado tuyo. Aquellos pequeños que un día escucharon la buena palabra. Mariana Angarita dice: qué bendición. Dice: mis pollinos Daniel y Samuel, los bendigo, Mariana. Ellos serán entrenados. Hoy no son diestros. Mariana, no te preocupes. Ellos serán enseñados. Ellos serán adiestrados porque ellos van a preparar. Hay gente, hay jóvenes que en esta cuarentena están siendo entrenados en casa. Están ya teniendo sueños, visiones. Están recibiendo los sueños de sus padres. Están recibiendo visión del cielo. Visión no solamente ministerial, sino empresarial. Yo bendigo a esta generación que se está levantando en esta casa. Bendigo este ministerio de alabanza. Todos los que están en multimedia, les bendigo. Ustedes son los que están preparando la venida del Señor. Ustedes están siendo entrenados, pero ustedes un día van a entrenar a otros. Ustedes van a desatar pollinos. Ustedes van a entrenar pollinos. Porque bajo esta generación marca la venida del Señor. Señor, guárdales en santidad. En el nombre de Jesús, una generación nueva, dispuesta para Dios. Alexander Luna, oro por Alex y Adrián, Juan Andrés. Te bendigo, Alexander. Esa oración, siervo, por tus hijos, por tu casa, es escuchada. Mónica Peña, Dios bendice
tus generaciones. Sandra Villamizar, oro por Ángel y Joshua López. Les bendigo en el nombre de su Gloria Martínez. Son desatadas tus generaciones. Juntos servirán al Señor. Ángela Martínez junto con su casa. María Gutiérrez, Juliana López, María José Carvajal va a servir al Rey. Ella fue consagrada. Ella conoce lo que es la palabra. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Janet Cuervo, tú verás a tu casa, a tus hijos. Amparo Rincón Rey, en el nombre de Jesús. Hoy que se desate la vida de Juan Felipe Ardila Rincón, todos tus sobrinos. Es el tiempo de generaciones que se levantan. Blanca Peñalosa, Dios hará libre, sí Señor, a tu hijo José Mauricio Granados. Dios lo desata. ¿Sabe por qué lo hace, Blanca? Porque Él te ama, porque no eres la única orando por Él. Él servirá al Señor. José Mauricio Granados es libre. Señor, hay una orden en el cielo sobre José Mauricio. Desatarlo, dice el Señor. Tu oración lo desata. El ayuno lo hace libre. Señor, aunque hoy Él no es diestro, Él un día te servirá. En el nombre de Jesús. Bendigo a Marilis de la Hoz, sus 5 hijos. Todos Marilis allá en Barranquilla, mi hermana. Mis sobrinos consagrados desde el vientre, ellos servirán al Señor. No te canses. Amarilis, a veces desmayas, a veces te cansas, pero lo que hoy ves no es el destino final de tus hijos, dice el Señor. Ya ellos están dando generaciones y ellos les servirán al Señor, dice el Señor. Hay una orden. Ora para que sean desatados, para que sean libres. Ayuna para que sean desatados. María Smith, bendigo a Charis Mariana y a María Alejandra. Se desatan ahora. María José es desatada. Juliana, tu oración la hace libre. Oro por Miguel Ángel Orozco Meléndez. Alicia, la bendigo junto con el fruto de su vientre, que ha sido consagrado para el Señor y que le servirá al Señor todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, desde el más pequeño al más grande. De Eugenia Mendoza Valdivieso, oro por tu hijo Omar David. Lo consagro. Desaten ahora mismo. Vamos, oren los padres, rápido. Diga: Señor, declaro que mis hijos son desatados. Hoy no son diestros, pero un día serán diestros. Yo me comprometo a levantar esta nueva generación en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Esperanza Blanco, bendigo tu simiente, bendigo tus generaciones. Ellos servirán al Señor. Jacqueline Villamizar, toda tu casa, tu familia, en todas las áreas, consagrada al Señor. Olinda Cala, sus hijos y los hijos de tus hijos, sobre ellos hay una promesa. Liliana Peñalosa, bendición para ti, para tus hijos. Dios hoy se ha provisto de sacerdote, Liliana. En tu casa hay sacerdote, dice el Señor. De tus hijos me he provisto, Liliana, de sacerdotes. Dios está tomando sacerdote. Es mi Acosta, te dice el Señor, es mi. He tomado sacerdote de tu casa. He tomado sacerdote, como lo hice con Samuel. He tomado sacerdote. Y la lámpara no se apagará en tu casa. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo a Luisa Fernanda y a Matías. Mónica, hoy los consagramos. A Joanita, a Johnny, Santiago y Gabriela, todos consagrados. Señor, nuestras generaciones las ponemos en tus manos. Se desatan, dice Gloria Martínez, su hermano Orlando, Carlos, Carmen, Flor, para la gloria del Señor. Nuestros hijos son libres de atadura. Eva Granados, hoy Dios toma control sobre Santi, Juan, Gabriela y Carlos. Dios los desata. Hoy no son diestros, Eva, pero serán diestros. Ten paciencia, dice el Señor. Eva, no faltará un día que alguien de tu casa esté en mi presencia para adorarme, porque hay sacerdocio en tu casa. Hay sacerdocio. Señor, presento a Gabriela, mi hija. Presento a Kevin, a Kenny en Barranquilla, a mis nietos. Señor, declaro que mi casa perpetuamente, vamos, alguien que lo diga, mi casa perpetuamente te servirá. Otra vez, mi casa perpetuamente, el brazo de mi casa no caerá, sino que jóvenes y ancianos, niños, jóvenes, todos juntos,
adoraremos y alabaremos al Rey de Reyes. Mariana Angarita, Dana y Luciana, tus sobrinas delante del Señor. Escuchen, hoy no son diestros, ten paciencia. Hoy están atados, pero hay una orden: desatarle. No son diestros. Jesús lo entendía, por eso dijo: no traigan al pollino solo, tráiganme a los dos, asna y pollino, para que el pollino ande como anda el asna. El asna un día no estaría, pero por mucho tiempo andarían juntos enseñando al pollino. El águila enseña al aguilucho hasta que es diestro para volar. Son tiempos, meses y años de enseñanza. Cuando el águila considera que el aguilucho está diestro para volar, ella misma lo saca y le hace entrenamiento. No es en el mismo momento. Por eso el águila domina las alturas, es el rey de las alturas. Por eso Jesús es comparado con un águila, porque Él adiestra a sus polluelos, que somos la iglesia. Nos adiestra. Un día nosotros no éramos diestros, hoy somos más diestros que antes. Tenemos errores, pero la orden es desatarle. Hoy se desatan las vidas de tus hijos. Hoy se rompe toda atadura: alcoholismo, drogadicción, pecados sexuales, fornicación, adulterio, robo, mentira. Desatarle y dejarle, porque ellos se levantarán. En casa se están levantando una oleada de ministerios. Yo veo al joven, al anciano y al niño danzando juntamente. Esto quiere decir que el Rey de Gloria viene. Amén.